Estructuras de control selectiva, sentencia de control if. Antes de entrar en detalle en la propia sentencia de control if, que es el núcleo de este vídeo, vamos a ver algunos conceptos previos que nos hacen falta para entender bien esta sentencia de control. Recordemos que un programa Java está formado por una serie de clases y cada clase, entre otras cosas, tiene un conjunto de métodos. El cuerpo de cada uno de estos métodos contiene una serie de unidades elementales que se conocen con el nombre de sentencias. La sentencia más sencilla que nos podemos encontrar en un programa Java es una expresión. En este vídeo nos vamos a dedicar a las sentencias más complejas, como son las estructuras de control, en concreto la if. Pero antes de pasar a la estructura de control if, veamos un ejemplo de sentencias sencillas. Aquí tenemos un programa Java en el que está definida la clase testútiles y esta clase únicamente contiene un método, el método main. Dentro del método main existen tres sentencias. Una primera sentencia sencilla que consiste en la declaración de la variable x y una asignación de un valor inicial a esta variable. La segunda sentencia, que es la declaración de la variable y la asignación de un valor inicial a esta variable. Y por último, la llamada al método mostrar, que se encarga de presentar por consola el mensaje el mínimo de x e y es y llamar al método mínimo, que es un método estático de la clase útiles. La ejecución de estas sentencias es secuencial, es decir, primero se ejecuta la primera sentencia, a continuación la segunda y luego la tercera. Con las sentencias de control lo que vamos a conseguir es romper el orden lineal de la ejecución de la sentencia. En concreto, una serie de conceptos auxiliares que nos hacen falta para tratar con las sentencias de control son el concepto de bloque y el concepto de AND. Un bloque en Java está formado por una llave abierta y una llave cerrada. Y dentro de un bloque lo que hay van a ser una serie de declaraciones y de sentencias. El ámbito asociado al concepto de variable es aquel bloque de código en el que la variable existe y puede ser usada. Una sentencia pues, también es un bloque. La sentencia de control if va a ser una sentencia que nos va a permitir bifurcar el flujo de control del programa. Y esto se va a hacer en relación a una condición. Con la sentencia de control if lo que se hace es evaluar una expresión lógica. El resultado de esa evaluación será cierto o falso y dependiendo de si el resultado es cierto o es falso se van a ejecutar un bloque de sentencias u otro. De tal forma que si el bloque es cierto se pueden ejecutar desde la sentencia 1 hasta la sentencia n, mientras que si el bloque es falso se ejecutarán desde la sentencia n más 1 hasta la sentencia m, pero nunca ambas en secuencia. Es decir, de alguna forma estamos evitando o nos estamos saltando esa ejecución secuencial de la que hablamos al principio. O se ejecuta un bloque o se ejecuta otro, pero no uno detrás de otro. Para expresar esto en Java se utiliza la palabra reservada if. Para escribir esta sentencia en Java se utiliza la palabra reservada if, de tal forma que escribimos la palabra reservada if y entre paréntesis colocamos la condición, la expresión lógica que va a ser evaluada. Este if se le asocia un bloque, recordemos que el bloque viene marcado por una llave abierta y una llave cerrada, y este bloque de sentencias se ejecutará cuando el resultado de evaluar la condición sea cierto. En caso de que la condición se evalúe a falso, se ejecutará el bloque de sentencias asociado a else. El bloque de sentencias asociado a else pues también viene definido por una llave abierta y una llave cerrada. Fijémonos también en que el bloque else aparece entre corchetes. Esos corchetes indican opcionalidad, es decir, que puede existir una sentencia if en la que haya bloque de if y no haya bloque de else. En ese caso, cuando se evalúe la condición a cierto, se ejecutarán las sentencias asociadas al bloque if, mientras que cuando la condición se evalúe a falso, pues no se ejecutará nada porque no habrá ninguna parte de else. Veamos estas dos opciones con un ejemplo. Supongamos que queremos implementar
este método mínimo que apareció en el ejemplo anterior. Una primera opción sería definir el método en la clase útiles, un método con dos parámetros, A y B, que son los valores para los que se quiere calcular el mínimo, y devolvería un entero. Dentro del método, lo primero que se hace, o una solución, puede ser declarar una variable m, que es la que va a contener el valor del mínimo, y mediante una sentencia if hacemos el cálculo del mínimo. La sentencia if tendrá la palabra reservada if, tendrá la parte de la condición, un bloque de sentencias asociado al if. En este caso existe el bloque else, con lo cual también tenemos un bloque de sentencias asociado a la parte else. ¿Cómo se ejecutará este programa o este método? ¿Cómo se ejecutará este método? Pues lo que se hará será evaluar la condición a menor que b. Si a es menor que b, significa que el valor más pequeño está almacenado en la variable a. Por lo tanto, m, el mínimo, será el valor contenido en la variable a. En caso contrario, si a es mayor o igual que b, el mínimo estará almacenado en la variable b y por lo tanto el bloque de sentencias asociado a la parte else lo que hace es almacenar en la variable m el valor de b que tiene el mínimo. Este método pues devolverá m, que será el valor del mínimo. Otra opción, otra solución posible para este método sería la que tenemos aquí a continuación. El método funcionaría exactamente igual, lo que pasa que en lugar de utilizar una sentencia if con bloque if y bloque else, lo que hacemos es utilizar una sentencia if que solamente tiene bloque if. La cabecera del método mínimo sería la misma que la solución anterior. Lo único que variaría en este caso sería la parte de declaración de la variable m. Necesitamos también la variable m para guardar el mínimo y aquí lo que hacemos es suponer que el mínimo valor va a estar almacenado en la variable b. Por lo tanto, lo que hacemos es a la variable m le asignamos el valor de b. Si a es menor que b, significa que b no contiene el mínimo. Por lo tanto, nuestra suposición inicial es errónea y lo que tenemos que hacer es almacenar en la variable ma, que es realmente la variable más pequeña. En caso contrario, es decir, si a es mayor o igual que b, el mínimo es b. Y con esta solución no tendríamos que hacer nada porque la variable m ya contiene el valor b. Fíjense entonces que no hace falta que escribamos el bloque else cuando en el caso de que no se cumpla la condición no hay que hacer nada. Igual que en el ejemplo anterior, pues tenemos que devolver el valor de la variable. Resolvamos ahora otro ejercicio. En este ejercicio vamos a definir un método estático nuevo dentro de una clase que se va a llamar enteros. Va a ser una clase de utilidad, por lo tanto lo único que tendrán serán métodos estáticos. El método que vamos a añadir se va a llamar está en intervalo cerrado y tiene que devolver cierto si el valor de la variable x, del parámetro de x, está en el intervalo cerrado formado por a y b. Vamos a crear nuestra clase enteros y dentro de la clase enteros pues vamos a definir el método estático que devuelve un booleano y se va a llamar está en intervalo cerrado y que tiene como parámetros a la variable a la variable b y a la variable x. Para no complicar demasiado este método vamos a suponer que el valor de a es siempre menor que el valor de b, porque nos vamos a centrar solamente en la resolución o en la explicación de la sentencia if. En este caso lo primero que vamos a hacer es devolver una variable o declarar una variable resultado, que es la que devolveremos al final del método. Esa variable nos va a decir o tendrá el valor cierto si la variable x está en el intervalo cerrado a y b. Lo único que tenemos que hacer para resolver el método es escribir una sentencia de control if. En este caso vamos a escribir la sentencia de control con bloque if y bloque else. De tal forma que escribiremos la palabra reservada if
pondremos unos paréntesis para escribir la condición o para encerrar la condición que tenemos que evaluar, abrimos una llave y cerramos llave para el bloque de sentencias de if, ponemos la palabra reservada else y abrimos llave y cerramos llave para el bloque de sentencias else. ¿Qué condición tendremos que poner aquí? Pues en este caso lo que queremos comprobar es si x está en el intervalo cerrado a y b. Para eso se tiene que cumplir que x sea mayor o igual que a y que x sea a la vez menor o igual que b. Si ocurre esto, pues significa que x está en el intervalo cerrado a y b, por lo tanto mi variable resultado será o tendrá que tener el valor cierto, y en caso contrario la variable resultado tendrá el valor falso y habremos terminado el método. Dejo como ejercicio el resolver el mismo método utilizando la sentencia de control if, pero sin bloque else.